Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos y a todas un día más aquí a Aula de Ciencias. ¿Qué tal? ¿Cómo va este jueves? Espero que os esté yendo muy bien. Ya nos queda poquito para el fin de semana y hoy es nuestra última sesión de esta semana. Recordar que la semana que viene tenemos puente, el lunes es también fiesta, por eso que nosotras tampoco haremos directo y la semana que viene empezaremos pues bueno, empezaremos, no, seguiremos en realidad este bloque 2 de estructura atómica molecular y radiación, y es verdad que lo que vamos a empezar es el tema relacionado con la radiación de este bloque 2, que será el bloque 3, que es de espectroscopía, de caracterización de las moléculas. De momento nos vamos a centrar en este bloque 2, donde estamos trabajando la estructura atómica, molecular y radiación. Recordar que en este curso de evaluación para el acceso a la universidad lo que estamos haciendo es centrarnos en los exámenes tanto de Andalucía, Madrid y Asturias. Si vosotros sois de otra comunidad autónoma y queréis que durante estas sesiones veamos o repasemos otras comunidades autónomas, exámenes de otras comunidades autónomas, escribirme sin ningún tipo de problema. Ya sabéis que tenéis diferentes formas de contactar conmigo, dejarme que os las deje por el chat. Una de ellas es a través del correo electrónico, que es aidapunablaciencias@gmail.com. Como os digo, lo tenéis por el chat. También podéis contactar conmigo a través del Discord en castellano, ¿de acuerdo? También os dejo el link en el chat, y si no, me podéis contactar a través de cualquiera de las redes sociales en las que estamos. Estamos en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, aquí en Twitch, en YouTube. Por eso que contactarme por donde vosotros consideréis más oportunos. Entonces, lo que voy a hacer antes de empezar con este curso es dejaros la última cosita por el chat, que es el link a este curso que estamos realizando. ¿Qué vais a encontrar en el link? Pues en el link encontraréis los vídeos subidos. Ya sabéis que nosotros hacemos directo aquí en Twitch y que luego los subimos todo a YouTube. Y tenéis el link a YouTube. Tenéis también el PDF del PowerPoint, de las slides, como diría Gerard Piqué, de las sesiones que estamos hoy haciendo, hoy y los demás días. Y después tenemos un PDF que es más teórico, ¿de acuerdo? Ya sabéis que a mí las clases no me gusta dar mucha teoría, me gusta hacerlo todo a través de ejercicios, pero es verdad que necesitáis tener cierta teoría que vais a encontrar en este PDF, pero no muy extensos, ¿eh? No penséis que estoy haciendo unos textos ahí kilométricos. No, la verdad que no. Vale, pues nada, ya que lo tenéis todo, vamos a empezar con el curso, con esta sesión. En esta sesión de hoy vamos a trabajar dos temas. Vamos a empezar el primero, que es la estructura atómica, y después nos iremos a la tabla periódica. De estructura atómica, todo lo que se pueda hablar de la estructura atómica lo vamos a hablar a través de los ejercicios, pero os recuerdo que tenéis diferentes sesiones en las que ya hemos trabajado la estructura atómica, tanto en el curso de Química 1 como en el de Introducción a la Química. Y aquí os dejo dos links a YouTube, que podéis ver las sesiones donde hablamos de todo esto. Pero la mejor forma de poder trabajar todos estos conceptos es a través de ejercicios de años anteriores. Recordar, en las siguientes slides podréis ver ejercicios de la Comunidad de Madrid, de Asturias, también de Andalucía, ¿de acuerdo? Y los que están marcados en verde con el átomo son los que vamos a resolver ahora en directo. Lo que vamos a hacer van a ser 45 minutos de estos ejercicios y después pasaremos al siguiente tema, que es la tabla periódica. No, periódica muchísimo mejor. Entonces, si os parece, pasamos ya a la tableta y nos ponemos a hacer ejercicios. Recordar también que los ejercicios, lo que he hecho ha sido organizarlos no ni por fecha ni por comunidad autónoma, sino
que los he organizado según pues unos conceptos más básicos para aprender. Ay, no sé si está sincronizado bien la tablet. A ver, sí, perfecto. Vale, los más básicos y después sí que lo que hemos hecho es pues ir a algo un poquito más complicado. Es verdad que el tema este de estructura atómica tampoco tiene mucho misterio, ¿de acuerdo? Y no va a ser ejercicios muy complicados. Son, la verdad, que ya iréis viendo durante la sesión que son ejercicios bastante facilitos. Así que vamos a hacer hasta y 45, hasta menos cuarto, esta primera parte de esta sesión donde nos vamos a centrar en ejercicios perdonad, que se me había ido la pantalla. Vosotros creo que no habéis notado nada, pero a mí se me ha ido la pantalla a negro. Vale, ya está. Vale, perfecto. Pues vamos a los ejercicios. Vamos a hacer este primer ejercicio de Andalucía de julio del curso 2020, que no es julio, es junio, que esto es algo que tengo que corregir. Es junio del 2020-2021 y esta pregunta B1 nos dice: conteste las siguientes cuestiones relativas a un átomo de Z igual a 7 y A igual a 14. A. Indique el número de protones, neutrones y electrones, escriba su configuración electrónica e indique el número de electrones desapareados en su estado fundamental y razone cuál es el número máximo de electrones para los que n es igual a 2, L es igual a Z y m es igual a 0. Pues bien, lo que tenéis que saber aquí es qué representa la Z y qué representa la A en este ejercicio. Recordar que Z es igual a el número atómico y A es igual al número másico. Recordar también que Z es igual al número de protones y A es igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Y qué pasa con los electrones? Pues bien, hay dos supósitos. En un átomo neutro, las cargas están compensadas, es decir, el número de electrones es igual al número de protones. Si el átomo no es neutro, entonces el número de electrones es diferente al número de protones. Y tenéis que recordar que en los aniones lo que hace el átomo es ganar electrones, es decir, le tendrás que sumar cierto número, cierta carga a esta Z, y en el caso de los cationes, donde la carga es positiva, lo que está haciendo es perder electrones. Así que le tendrás que restar a Z la carga correspondiente. Bien, sabido esto, en el apartado A nos dice que digamos el número de protones, neutrones y electrones. Pues bien, el número de protones, recordamos que es igual a la Z, es decir, es igual a 7. El número de neutrones hemos dicho que es igual a menos el número de protones, es decir, A menos Z, o sea, 14 menos 7, que son 7. También. ¿Y el número de electrones? Pues bien, como no nos dice nada, tenemos que suponer que el átomo es neutro, así que el número de electrones es igual al número de protones, que es igual a 7. En el apartado B nos dice que escribamos la configuración electrónica e indiquemos el número de electrones desapareados en el estado fundamental. Para poder hacer la configuración electrónica de cualquier átomo, tenemos que hacer el diagrama de Müller. El diagrama de Müller, recordar que es esta representación donde ponemos números. Empezamos por el número 1, 2, 3, 4, 5 para abajo. En la siguiente columna empezamos por el 2, 3, 4, 5. En la siguiente por el 3, 4, 5. En la siguiente por el 4, 5. ¿Veis? Dibujamos esta especie de triángulo donde en la columna 1 ponemos los orbitales S, en la columna 2 los orbitales P, en la columna 3 los orbitales D y en la columna 4 los orbitales F. Y que para saber cómo se van llenando los orbitales, lo que hacemos es estas flechas
en diagonal que cruzan por los diferentes orbitales. Entonces, la configuración electrónica nos indica y nos representa los electrones del átomo. ¿Cuántos electrones tenía este átomo? Los electrones son igual a 7. Así que ahora vamos a hacer esta configuración con 7 electrones. También tenemos que saber que en los orbitales S caben 2 electrones, en los orbitales P, que son 3 orbitales P y en cada orbital caben 2 electrones, son en total 6 electrones. En los orbitales D, los D son 5 orbitales, son 10 electrones. Y en los F, que son 7 orbitales, caben en total 14 electrones. Y siempre vamos a hacer la configuración del estado fundamental, es decir, donde se van a ir rellenando los orbitales de menor a mayor energía siguiendo estas flechas azules. Así que esta configuración electrónica empezaríamos por el 1s, donde caben 2 electrones. El siguiente, fijaros que es el 2s, pues otros 2 electrones, ya llevamos 4. Y ahora va el 2p. ¿Y ahora cuántos p tenemos que poner? Pues si tenemos 4 ya, y hasta llegar a 7, pues 4, 5, 6, 7, 3 electrones extra. Así que esta sería nuestra configuración de este átomo de Z igual a 7 y A igual a 14. Lo que nos piden también son los electrones desapareados. Bien, fijaros que el primer orbital lo tenemos lleno, no ocurre nada. El segundo orbital, el 2s, también lo tenemos lleno, perfecto. Y el último, este 2p3, no está lleno, porque recordar que el orbital p puede tener hasta 6 electrones. Si yo hago la representación de este orbital, tengo los 3 orbitales p que os he dicho. ¿Y cómo voy a rellenar los electrones? Pues no se ponen si hay 3, 1, 2 y 3. No se hace así. ¿Por qué? Porque estos 2 electrones que vemos en esta parte, aquí, que están uno al lado del otro, están muy cerca y se genera cierta repulsión. Por eso que esto no es lo correcto. ¿De acuerdo? Lo correcto es rellenar primero un electrón en cada uno de los orbitales p y una vez están uno en cada uno, empezamos a poner el del spin contrario en el otro orbital. Así que en este caso, fijaros que el número de electrones desapareados es 3. Por último, en el apartado C, nos dice que razonemos cuál es el número máximo de electrones para los que n igual a 2, L igual a 0 y m igual a s. Vamos primero a entender qué es n, qué es L y qué es m. N es el número cuántico principal. Y nos indica el nivel en el que está el orbital, en este caso en el orbital 2. Y para que lo veáis en la configuración sería este número de aquí. ¿De acuerdo? Después también nos dice que L es igual a 0. L es un número que va a ir siempre de 0 hasta n menos 1. En este caso, en el número cuántico principal 2 de L, podemos tener 0 o 1, porque n, 2 menos 1 es 1. En este caso, L igual a 0. Cuando L igual a 0, nos está indicando el tipo de orbitales. El L igual a 0 es un orbital S. Es decir, me está indicando esto de aquí. Y por último, M es otro valor que me está indicando qué tipo de orbital es. Es decir, fijaros que en el orbital S solo podemos tener 1, en el orbital P podemos tener 3, en el orbital D 5. Pues M siempre va a ir de más L pasando por el 0 hasta menos L. En el caso de que L es igual a 0 en el supositorio que estamos, M solo puede ser 0. Porque en el orbital S solo hay uno de ellos. Así que el número máximo de electrones que puede haber en el N2, L0 y M igual a 0, como es el orbital 2s, en un orbital 2s el máximo de electrones que pueden haber es 2, como ya hemos dicho anteriormente.
Pues muy bien, este es el primer ejercicio de estructura atómica que encontramos en este examen de Andalucía del junio del 2021. Y ahora vamos a pasar a Asturias y vamos a hacer este otro ejercicio, este 4B, que es también de junio del año 2020. En este 4B nos dice que escribas la configuración electrónica e indique el número de electrones desapareados para cada una de estas siguientes especies. Germanio, que es Z es igual a 32, cobre más un catión, Z igual a 29, cromo, donde el Z es igual a 24, y bromo, donde Z es igual a 35. Y después en el apartado B, que no está relacionado con este tema, pero que también comentaremos así un poco de pasada porque está relacionado con el tema que estuvimos viendo ayer, nos dice que las temperaturas de ebullición a la presión de una atmósfera de las sustancias bromolíquidos y ácido clorhídrico líquido o cloruro de hidrógeno líquido son 58,8 grados centígrados y 100,8,6 grados respectivamente. Justifique la diferencia en los valores de las temperaturas de ebullición de estas dos sustancias y nos dan los datos de la electronegatividad de los tres elementos. Pues bien, si empezamos por este 4B y empezamos por el apartado A, donde nos dice que hagamos las configuraciones electrónicas de estos cuatro elementos, al igual que hemos hecho antes, tenemos que hacer el diagrama de Müller. Recordar el diagrama de Müller. Vamos a representarlo aquí un poquito rápido. Y recordar que lo llenábamos de esta manera de aquí. Pues bien, también tenemos que acordarnos que cuando el átomo es neutro, el número de Z, de protones, es igual al número de electrones, es decir, en el caso del G, electrones es igual a 32. Pues ahora lo que tenemos que hacer es ir rellenando los diferentes orbitales hasta llegar a este 32. Pues es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y aquí fijaros que tenemos 10. 2 y 2, 4 más 2, 6, 2 y 6, 8 más 2, 10, ya llevamos 20. Ahora después del 4s fijaros que va el 3d. 3 de 10 y ya tenemos 30 y ahora nos faltan 2 más, pues 3 de 10, 4p, 2. Vamos a hacer aquí una línea, si no nos vamos a confundir. 4p2. Pues esta es la configuración electrónica de este elemento de aquí, donde también nos piden los electrones desapareados. Fijaros que todos están completos menos el último. Esto siempre va a pasar, ¿de acuerdo? Que todos los orbitales los hemos llenado antes de llegar al último. Así que el número de electrones desapareados es igual a 2. En el caso del Cu+, fijaros que aquí tenemos un catión. Un catión, recordar que es el que hemos quitado un electrón. Así que si la Z es igual a 29, el número de electrones será igual a 28. Hemos quitado un electrón del estado estándar. Pues ahora la configuración electrónica pues es parecida a lo que estábamos haciendo antes. Seguimos la misma dinámica, aquí llegamos a 20, 4s2 son 22 y 3d ahora tenemos que ver cuántos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos serían ahora? Pues son 28, aquí serían 8 en lugar de 10. Pero hay algunas excepciones al diagrama de Müller y esta es una de ellas. Fijaros que tenemos que este orbital 3d, un orbital de más energía, tiene electrones desapareados, ¿de acuerdo? ¿Cuántos le faltan? 2 electrones, justo los mismos que tiene su orbital de al lado de su mismo nivel, de este 4s. Así que para que esta configuración sea más estable, lo que hacen estos 2 electrones es saltar a esta configuración de aquí. Entonces, realmente la configuración que queda a partir de aquí, todo esto es igual y después queda 3 de 10. Dejando así la capa llena y sin ningún electrón desapareado. Entonces, estas excepciones
las vamos a ver muy poco, ¿de acuerdo? No lo vamos a ver en todos los casos. Un segundo, perdonadme, que me ha llegado una cosa importante y tenía que contestarla, perdonad, ya está. Vale, entonces estas excepciones solo las vamos a ver en los supósitos en los que podremos completar una capa de energía mayor para darle mayor estabilidad. Hay pocas excepciones, una es el cobre, como veis aquí, también la plata es alguna excepción, el cromo, hay algunos casos. Ahora creo que veremos sí, el cromo es el siguiente, pues ahora veremos otro supósito en el caso del cromo. Vamos a verlo. En el caso del cromo, Z es igual a 24, el número de electrones es igual al número de protones porque es un átomo neutro. Así que en este caso vamos a hacer al igual que antes, vamos a ir completando los orbitales. Aquí, hasta aquí tenemos 20 y después en el caso de 24 electrones pues tenemos que poner D4. Otra de las cosas que tenéis que saber es que cuando una capa está llena esto le da cierta estabilidad. Pero también hay una cierta estabilidad de los electrones cuando las capas están semi llenas. Fijaros que este orbital es el 3d4, en los orbitales d caben 10 electrones, la mitad son 5. Así que lo que pasa es que un electrón del 4s sube al 4d y así esta capa 3d la estabiliza más. ¿Cómo quedaría realmente la configuración? Pues toda esta parte sería igual, como hemos visto antes, y se quedaría 4s1, 3d5. Y fijaos que ahora hemos pasado de un orbital de capa llena a uno con la capa que le faltaban cosas, muy inestable, 4 electrones por allí sueltos, muy inestable, a dos orbitales de capa semillena. Los S están a la mitad, es decir, un electrón, y el D está a la mitad, es decir, 5 electrones. Entonces, siempre cuando vayáis haciendo el diagrama de Müller tenéis que tener cuidado con estas cosas que el orbital S de antes le puede dar cierta estabilidad tanto al orbital D como al P, pero mayoritariamente es por el orbital D, que es de máxima energía. Y por último tenemos el bromo, donde Z es igual a 35, pues el número de electrones es 35, ya que no tenemos ninguna carga en este átomo. Pues 35, pues nos vamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, esto eran 30 y 5, pues 4p5. Vale, en este caso el 4p5 se queda tal cual, no hacemos saltar ningún electrón, ya que no hace falta. El 3d, que es el de antes, es mejor que el D esté lleno, que no el p. Entonces, si tenemos este orbital, recordar que si tenemos el orbital pre, que son 3 orbitales realmente en el orbital p, a la hora de llenar los electrones, primero ponemos 1 en cada uno de los orbitales, 3, pero son 5 en total, entonces ahora sí que ya vamos rellenando los huecos. Y el número de electrones desapareados en este caso es un electrón. Bueno, en el de antes no hemos dicho cuántos electrones desapareados hay, pues en el de antes son 6 electrones desapareados, ¿de acuerdo? Porque fijaros que tenemos el 4s y luego tenemos el d, que son 1, 2, 3, 4, 5 orbitales, y al igual que los p, primero se rellenan todos y después se van poniendo en el mismo orbital otros electrones. Y esto serían estas configuraciones electrónicas donde hemos visto estas excepciones al diagrama de Müller. Ahora vamos a resolver este apartado B así un poquito rápido, y es que nos preguntan que por qué la temperatura de ebullición a la presión de una atmósfera del bromo y del HCl son 58,8 y 108,6 respectivamente.
Pues bien, lo que tenemos que ver es que estas dos moléculas son moléculas covalentes y tenemos que entender que los puntos de ebullición están relacionadas con los tipos de enlaces y las fuerzas intra e intermoleculares, ¿de acuerdo? En el caso del Br2 está compuesta por dos átomos exactamente iguales, por lo que es una molécula apolar. No hay un momento dipolar, ¿no? Esto que estuvimos viendo ayer, los momentos dipolares. Así que estas son las fuerzas más débiles que pueden existir. En cambio, el HCl es una molécula también covalente, pero en este caso polar. ¿Qué significa que tenga polar? Pues que sea polar, pues que tiene cierta carga positiva y cierta carga negativa. Es decir, se crean unas fuerzas dipolo-dipolo. Estas son algo más fuertes que las de las moléculas apolares, así que hace que la unión esta de los HCl sea más fuerte y cueste más romper estos enlaces, es decir, pasar del estado líquido al estado gas. Por eso el HCl tiene un punto de ebullición más alto que el Br2. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente ejercicio, este caso otro ejercicio de Asturias, de junio del 19 y del 2020, donde aquí lo que nos dice es que para el PB 208-92 indiquemos razonablemente el número de protones y neutrones que hay en el núcleo. Pues bien, cuando vemos representado el átomo de esta manera, es decir, voy a representarlo aquí en grande, plomo 208-92, lo que estamos viendo es el átomo, el elemento que representa el átomo. Arriba estamos viendo la A, es decir, el número másico, y abajo estamos representando la Z, que es el número atómico. Recordar que antes hemos dicho que A es igual a protones más neutrones, que en este caso es 208, y que la Z es igual al número de protones, que es igual al número de electrones en el caso de átomo-neutrón. Vamos a especificarlo, ¿de acuerdo? Que en este caso es igual a 92. Es decir, que contestando a la pregunta, el número de protones es igual a 92 y el número de electrones es igual a 92. ¿Y el número de neutrones? Pues el número de neutrones será 208 menos 92. Si lo hacemos, esta resta, lo que vemos es que el número de neutrones es igual a 116. Fijaros que en el apartado A nos piden fórmulas orgánicas, no vamos a resolverlo hoy porque recordar que esto lo vamos a hacer en otro momento, la formulación orgánica, y no es un tema que hayamos ya repasado. Si pasamos al siguiente, este otro ejercicio nos dice, otro ejercicio también de Asturias, de junio, en este caso del 2022, es decir, el examen que se realizó el año pasado, en este 4A nos dice que justifique por qué el dióxido de carbono, CO2, es una molécula apolar, mientras que el agua, H2O, es una molécula polar, y nos da como datos los números atómicos de estos elementos y también la electronegatividad. Y en el apartado B nos dice, dados los elementos A, donde Z es igual a 20, y B, donde Z es igual a 17, responda justificando la respuesta a las siguientes cuestiones. Indique la opción correcta que muestra los números cuánticos del electrón diferenciador del elemento Z igual a 20. Y nos da 4 opciones y 2 razones qué tipo de enlace se puede formar entre A y B y cuál será la fórmula del compuesto resultante. Pues bien, si empezamos con el apartado A, donde nos dice que justifiquemos por qué el dióxido de carbono es una molécula apolar, mientras que el agua es una molécula polar. Esto también lo hicimos ayer, es el tema de ayer, por eso que vamos a pasar un poco rápido. Recordar que lo que tenemos que hacer primero es hacer la representación de la estructura de Lewis de cada uno de los
compuestos. El carbono tiene 4 electrones de valencia, el oxígeno 6, así que lo representamos de esta forma. El oxígeno le faltan 2 electrones para poder completar su octete, así que coge 2 electrones del carbono. El carbono tiene 4, si coge 2 de un oxígeno y 2 del otro, tiene 8 en total, es decir, la estructura de Lewis del CO2 es esta de aquí. Esta estructura, si vamos a consultarla a la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia, la representaríamos como AB2, es decir, esta molécula es lineal. ¿De acuerdo? En cambio, la molécula de agua, donde tenemos un oxígeno con sus 6 electrones y a cada lado un hidrógeno, recordar que el hidrógeno es uno de estos elementos que para completar el octete no necesita 8 electrones a su alrededor, sino que solo necesita 1. Así que quedaría de esta forma de aquí. Y su representación de la estructura de Lewis sería esta de aquí. En la teoría de la repulsión de los electrones de la capa de valencia sería A, B2, E2, porque tiene 2 pares de electrones desapareados, y esta estructura es una estructura angular. Entonces, fijaros que aunque parezcan que son las dos moléculas iguales, es decir, un átomo central y 2 enlaces, los electrones de valencia encima a los electrones desapareados encima del átomo central hacen modificar esta estructura. Ahora, si miramos los momentos dipolares, fijaros que el oxígeno es más electronegativo, es decir, se crea un momento dipolar para afuera hacia un oxígeno y el otro hacia el otro oxígeno, creando una compensación de los momentos dipolares, porque los dos átomos son, los dos enlaces son iguales. En el caso de la molécula de agua, ahora también se generan estos momentos dipolares, pero ahora fijaros que no se compensan, sino que ahora se genera un momento dipolar de la molécula diferente a 0, ¿de acuerdo? Que hace que esta molécula sea polar. Entonces, dada la geometría diferencial de estas dos moléculas, se puede justificar que la molécula de agua es polar y la molécula de CO2 es una molécula apolar. Dicho esto, veo que... Dame un segundo, vamos a poner... Ahí. Dado este ejercicio A, vamos ahora por el apartado B, que es el que nos interesa en el tema que estamos tratando hoy, donde tenemos un elemento A de Z igual a 20 y un elemento B de Z igual a 17, es decir, se llevan muy pocos electrones entre sí. Y nos dice que indiquemos la opción que muestra los números cuánticos del electrón diferenciador del elemento Z igual a 20. Lo que tenemos que hacer primero es hacer la estructura, la configuración electrónica para saber cuál es este electrón diferenciador. Entonces, pues al igual que hemos hecho antes, nos cogemos el diagrama de Müller y nos ponemos a completar electrones. Fijaros que esta configuración es una configuración de capa llena, es decir, tiene pinta de que este elemento está más a la derecha de la tabla periódica, es decir, que es un gas noble. Su elemento, ahí esto puesto un 3, esto es un 4, perdonad. Su electrón diferenciador se encuentra en el orbital 4s2. Pues bien, ahora retiro lo dicho, que he dicho que estaba la capa llena, porque no lo está. No es un gas noble, no lo es. Había visto mal el último, no me había fijado bien, me había equivocado en la configuración, así que no es un gas noble, lo retiro. Entonces, para ver estos números cuánticos, en esta representación de entre corcheras, lo que se hace es poner la N, L, M y MS, o ML y MS, ¿de acuerdo? Recordar que n es igual al número cuántico principal, que es el número del nivel energético, es decir, 4, porque corresponde al número que acompaña al orbital. Después L nos indica el tipo de orbital que es, L igual a es 0 es un orbital S, L igual a 1 es un orbital P,
L igual a 2 es un orbital D y así sucesivamente, es decir, en este caso estamos en un orbital S, es el 0. El ML, recordad que va de más L a menos L, como tenemos L igual a 0, ML solo puede ser 0, y después MS, que es el número de spin, puede ser más 1,5 o menos 1,5. Entonces, más menos 1,5. Tenemos que ver de estas 4 opciones, solo la D puede ser posible en el caso en el que tendremos que el número de spin es menos 1,2. Después nos dice que razonemos el tipo de enlace que se formará entre A y B. Bien, para hacer esto, el elemento A, tenemos que saber en qué grupo y qué periodo se encuentra de la tabla periódica. Si yo hago aquí una pequeña representación de la tabla periódica, veo que el periodo, del elemento A corresponde al número cuántico principal, es decir, estará por aquí, en el periodo 4, 1, 2, 3, 4, y el grupo corresponde al número de electrones en su capa de valencia. Recordad que la capa de valencia es ns, np, n-1d y n-2f. Cuando mi último orbital, mi capa última es la 4, así que sería la del 4s, 4p, 3d, y no tenemos esos números, solo tenemos el 4s. Es decir, que este elemento pertenece al periodo 2, es decir, A estaría situado aquí. En el caso de B, para saber dónde está situado, tendremos que hacer también su configuración electrónica. Estos son 12 y ahora le tenemos que sumar 5, así que es 3p5, ¿verdad? Sí. Ahora vemos que el periodo es 3, es decir, estará en este periodo de aquí. Y que el grupo, en este caso, es 3s, 3p. El número total de electrones, fijaros que es 7 electrones. Así que en realidad está en el grupo 17. Recordar que está este salto, ¿de acuerdo?, de los S a los P. Entonces estaría, pues, por esta zona de aquí. Este de aquí sería el B. Entonces, ¿qué tipo de enlace se formará entre estos dos elementos? Pues fijaros que tenemos un no metal, el B, y un metal, el A. Cuando se unen un metal y un no metal, A y B formarán un enlace iónico. Esto también lo vimos ayer, que entre metales se forma enlace metálico, entre no metales enlace covalente y entre un metal y un no metal un enlace iónico. Pues muy bien, vamos a ver si nos da tiempo de hacer un ejercicio más, en este caso este 4b, que es también de Asturias del 22 del año pasado, donde nos dice que explique, justificando la respuesta, las variaciones observadas en las propiedades de la siguiente sustancia. Yodo 2 es un sólido a temperatura ambiente, mientras que el Cl2 es un gas. La temperatura de ebullición del agua es 100 grados centígrados, mientras que en el del H2S es de 60 grados centígrados. Y por último, en el apartado B nos dice que dado los siguientes números cuánticos, n igual a 4 y ml igual a menos 3, indique, justificando la respuesta, el valor del número cuántico L, la notación del subnivel electrónico, el número de orbitales en el subnivel y el número de máximo de electrones en el mismo subnivel. Pues vale, el apartado A vamos a hacerlo también un poquito rápido, ya veis que es algo relacionado con el tema anterior, que son dos temas muy relacionados entre sí. Para justificar que el yodo es un sólido a temperatura ambiente mientras que el cloro es un gas, lo que tenemos que ver es que estas dos moléculas son dos moléculas covalentes, las dos son covalentes polares, es decir, las fuerzas que unen entre ellas son fuerzas de Van der Waals, concretamente las fuerzas de London. Y para las fuerzas de London lo que tenemos que saber es que mayor es la intensidad cuando mayor es el radio
de los elementos que la forman. En este caso, comparando estos dos elementos, vemos que el radio del yodo es más grande que el radio del cloro. Esto lo veremos en el tema siguiente, pero recordar que en un mismo grupo, porque el yodo y el cloro son los dos del mismo grupo, de los halógenos, al bajar en el grupo vas ampliando el número de capas en ese átomo, por lo que vas haciendo más grande el átomo. Así que el yodo es más grande que el cloro. Al ser más grande, hemos dicho que al más grande, interacción más fuerte, por lo que cuesta más romper estos enlaces. Por eso el yodo es sólido, mientras que el cloro es un gas a temperatura ambiente. Y en el caso 2, de la temperatura de ebullición del agua es 100 grados, mientras que la del H2S es menos 60, esto se explica por los enlaces de hidrógeno. Recordar que los enlaces de hidrógeno se crean entre moléculas que tienen enlaces oxígeno-hidrógeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-nitrógeno. El agua lo hace, entonces estos enlaces de hidrógeno son unos enlaces bastante fuertes, que hace que la temperatura del agua es de 100 grados centígrados, mientras que en el del H2S es de menos 60. Y ahora nos vamos a por lo que nos interesa, que es el apartado B, donde tenemos un átomo donde el número cuántico n es igual a 4 y ml es igual a 3. Ahora en el punto I1 nos piden cuál es el número cuántico L. Pues bien, para saber qué número cuántico es L, tenemos que saber que si n es igual a 4, L va a ser 0 a n-1. Es decir, puede tener los valores de 0, 1, 2 o 3. Y si ml es igual a 3, recordar que ml va de más L a menos L, así que si fuera L igual a 2, solo podría ser más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2. Así que el único valor posible de L para este átomo es L igual a 3. 2 nos dice la notación de este subnivel electrónico, es decir, ponerlo entre paréntesis, es decir, 4, 3, 3 y el número de spin pues más menos 1,5, el que queráis. En el caso del apartado 3, nos dice el número de orbitales en el subnivel. Pues cuando L es igual a 3, nos está hablando de un orbital F. Entonces, dentro del orbital F, recordar que tenemos 7 orbitales. ¿Esto por qué es así? Pues porque ml tiene más 3, más 2, más 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Si contáis, en total tenemos 7 orbitales. Y en la última pregunta, en este 4, nos dice el número máximo de electrones en el subnivel. Pues si tenemos 7 orbitales y en cada orbital caben 2 electrones, en total tendremos 14. Pues bien, nos van a quedar unos cuantos ejercicios por resolver de los que tenía planteados para hoy, pero bien, fijaros que le acaban pidiendo más o menos lo mismo. En este del 2021 es justo exactamente lo mismo, donde nos dan L y ML y tenemos que decir todo lo mismo que acabamos de hacer ahora. En estos de Andalucía es el mismo que el primero que hemos hecho, donde nos da el valor de Z, de A, tenemos que decir el número de protones, neutrones y electrones, escribir la configuración electrónica y los números cuánticos, es decir, es exactamente lo mismo